hacia el rey, sí. En nombre de Su Majestad el Rey, declaro inaugurado el curso académico 1989-1990 en todos los centros dependientes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Este es el acto histórico en el que se inauguraba el primer curso académico de la recientemente creada Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Esta creación constituyó un acontecimiento de gran importancia porque con ella se cumplía un fuerte deseo unánime manifestado años atrás por la población de Gran Canaria. La importancia de este acontecimiento se acrecienta por el hecho de que las acciones que condujeron a ello tropezaron con múltiples dificultades, motivando desalientos y retrasos. Este programa es el testimonio de aquellas personas que participaron en la creación de la Universidad de Las Palmas. La inquietud universitaria de los canarios no es de los tiempos recientes. Habrá que remontarse un poco brevemente al siglo XVI. Si no iniciativas universitarias materiales a realizar en las islas, sí hubo una soberana inquietud de los canarios por su promoción universitaria. Ya en ese siglo encontramos universitarios canarios en Bolonia, en Pisa, en Roma, París, Alcalá, Salamanca y otras universidades españolas. Las primeras iniciativas para crear estudios universitarios en las islas parten de los dominicos de Las Palmas durante el siglo XVII. La primera fue una propuesta del provincial de los dominicos, Fray Juan Martín, que desea que el Cabildo Catedral le ayude a crear en el Colegio de San Pedro Mártir un colegio universitario que fuera capaz de emitir títulos en arte y teología. Más tarde, en el año 1685, otro provincial de los dominicos, Fray Juan Manuel Díaz Padilla, presenta otra iniciativa al Cabildo Catedral para que también el rey faculte al Colegio de San Pedro Mártir a emitir títulos universitarios. Pero esta iniciativa desaparece porque se está en trámite de crear el seminario diocesano. El 4 de julio de 1701, el Papa Clemente XI crea la Universidad Agustiniana de La Laguna. Los dominicos, haciéndose eco de las iniciativas del siglo anterior, interrumpen de alguna manera la creación de esta universidad y entran en litigio con los agustinos durante 41 años. De tal manera llega a este proceso que cuando se celebra el sínodo de 1735, convocado y celebrado por el obispo Pedro Manuel Dávila y Cárdenas, está interrumpido este proceso. Y es aquí la oportunidad de este obispo, una visión clara de lo que suponía para las islas la universidad, que llega a aglutinar las opiniones del Cabildo Secular de Gran Canaria, de Tenerife y de La Palma, para crear una universidad en Las Palmas, dotada de cátedras de teología, filosofía, ambos derechos y medicina. Pero, y aquí está la mano bienhechora y el criterio claro de un obispo que conoce bien el ambiente, solicita al mismo tiempo, o mejor dicho, al participar al Cabildo Secular de La Laguna, esta iniciativa episcopal, de acuerdo con esos cabildos que hemos dicho, les comunica por escrito al Cabildo Lagunero que, no obstante esta petición suya al rey para la Universidad de Las Palmas, sería conveniente que ellos también lograsen otras para La Laguna. Tenemos aquí ya en ciernes la creación formal de 2 universidades en las islas. Esta iniciativa fue nuevamente rechazada porque se creía que el ambiente no era propicio para crear 2 universidades en las islas. Pero durante todo el siglo XIX se siguió insistiendo en la creación de una universidad que tan pronto era concedida como era clausurada. Es entonces, en el año 1901, cuando se crea la Escuela de Peritos Industriales, que en aquel entonces era el centro de más relevancia de las islas. En el curso 13-14 ya empezaron las primeras enseñanzas en La Laguna. Y al mismo tiempo se creaba una especie de politécnico que comprendía unas enseñanzas de aparejadores
y de ingenieros, no se llaman ingenieros, se llaman peritos agrícolas. Las enseñanzas entonces se daban entre un local que teníamos en aquella Malteses y el Canalejas, que compartíamos con el Instituto de Enseñanza Media. Pero el de Canalejas era realmente una casa antigua, solariega, pero abandonada totalmente. Yo recuerdo que la clase donde yo daba mi geometría descriptiva, que era una de las asignaturas que entonces explicaba, la mesa tenía 4 tacos de distintos niveles para poderse mantener. Pero es que además los talleres y todo notaba una sensación de abandono, ¿no? Y de cosa tremebunda. Tanto es así que Ruiz Jiménez, cuando visitó el local aquel, dijo que era un escenario digno de Vittorio De Sica, de sus películas en aquel entonces tan en boga, ¿no? El 11 de julio de 1912 se crean los cabildos insulares. Se asumió, por lo tanto, la Diputación Provincial que tenía su sede en San Salvador de Tenerife. Esta descentralización de gestión administrativa a los cabildos insulares se le compensa a Tenerife con la creación de una sección universitaria de Derecho, con residencia en La Laguna. Llegamos de esta manera a 1927, en que se divide el archipiélago en 2 provincias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Entonces los poderes centrales compensan a La Laguna, elevando la sección universitaria que tenían al rango de distrito universitario, que es lo que conocemos hasta el momento. El panorama universitario en las islas era entonces de algunas facultades en La Laguna, como Ciencias Químicas, Derecho y Filosofía y Letras, y algunas escuelas técnicas en Las Palmas, lo que limitaba a los estudiantes en sus perspectivas, y es por lo que muchos de ellos optaban por estudiar en la península o en el extranjero. ¿Cómo íbamos? La única forma que había, el barco. Y había 2 barcos clásicos que eran el Ciudad de Valencia y el Ciudad de Alicante. En el barco conectábamos los que iban a Barcelona, a Cádiz, a Sevilla, e incluso, siempre como contraste con la plétora actual, en el barco cambiábamos impresiones, algunos no nos conocíamos, nos presentábamos, se jugaban las cartas, por supuesto, y muchas cosas. ¿Y a dónde vas? A Sevilla, yo voy a Cádiz. No, pues vamos a cambiar, yo me voy a Cádiz, tú te vas a Sevilla, o me voy a Barcelona contigo. Y llegábamos allí, te matriculabas tranquilamente, llegabas a la ventanilla, presentabas un documento y ya está. Ese era el problema. Nosotros vivíamos generalmente, no existían colegios mayores, y vivíamos en casas particulares. Yo pasé por una familia y recuerdo concretamente alguna noche en que con la cena eran pues 4 sardinas fritas, que además me las pegaban por las colas para que resultase mayor suculenta la gran cena, ¿no? Pues mi madre, empecé yo a estudiar la carrera con 800 pesetas al mes, y claro, pues tenía que mirar el dinero donde me metía, ¿no? Y eso era verdaderamente tremendo. Recuerdo que una de las primeras pensiones que me recomendaron era una de la calle Barbieri, que tiene una casa de fulana. Y tuvimos que seguir corriendo de ahí porque aquello era tremendo. Se fue el primer sitio, estuvimos más que 48 horas. Pues había muchas dificultades, que había un porcentaje de becas muy escaso, que a mí concretamente no me dieron una beca porque alegué como mérito en el Cabildo de que tenía el bachiller terminado y además era maestro. Entonces el Cabildo me contestó, como ya era maestro, creo que la beca era para otro que no había hecho medicina, ¿no? Eran pocos los estudiantes que entonces podían optar a estudiar fuera de las islas, y ellos se sentían privilegiados por lo que este sentimiento les obligaba a intentar aumentar la oferta universitaria en la isla. Pero el respeto por la Universidad de La Laguna fue siempre un parámetro que condicionó el comportamiento gran canario. Aunque en lo más hondo de su espíritu se deseaba una universidad plena en Las Palmas, cualquier acción que se emprendía, sin embargo, en el sentido de promocionar la cultura universitaria en nuestra ciudad, se tramitaba sistemáticamente a través de la Universidad de La Laguna. En el año 1948 salieron desde el Cabildo las primeras propuestas para la creación concreta de una facultad de estudios superiores. Por aquella fecha era presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria don Matías Vega Guerra. Y don Matías, en una de aquellas sesiones del Cabildo, pidió el que se estableciera en Las Palmas una facultad de medicina, naturalmente dependiendo de la Universidad de La Laguna.
Esto dio lugar en La Laguna a una reacción furibunda, no solo en La Laguna, sino en toda Tenerife. La prensa tinerfeña inició una batalla de artículos en contra de la idea. Aquí en Las Palmas defendía la idea el periódico Diario de Las Palmas, en aquellos momentos creo que dirigido, o por lo menos era uno de sus redactores, don Antonio de Nuez Caballero, y surgió un intercambio de cartas entre don Antonio y yo apoyando a don Antonio y defendiendo la tesis de que se debía de crear en Las Palmas algún centro universitario superior. Mi primera campaña periodística, por así decirlo, fue el pensar en crear una universidad de Las Palmas. Y como vinculación era a la historia, también a la literatura, pero la historia a mí me sugestionaba de una manera radical. Pues lo primero que propuse fue la creación de una facultad de historia. La polémica llegó a tal grado de virulencia que intervino el gobernador civil de Tenerife y hizo presión en el Ministerio de Gobernación de aquel entonces, estoy hablando del año 48, y vino una orden tajante desde Madrid que hizo que se acabaran las discusiones entre los periódicos de Tenerife y el de Las Palmas, y el tema se cortó por lo sano. El corte fue radical. Entonces empezaron a prohibirme todo. Ya el gobernador civil me había prohibido el hablar más de la universidad porque le traía problemas con el gobernador civil de Tenerife, que producía un cierto choque entre los dos gobernadores. El resultado fue que me lo dijo. Recuerdo incluso hasta el sitio en donde me lo dijo, porque fue un impacto para mí. Y lo del capitán general, pues ya fue decisivo. Me di de baja en el ejército, porque me prohibió no solamente ser director de la provincia, sino escribir, ser secretario del Museo Canario, es decir, ser nada. Me quería convertir en un cero al cociente. Y yo bajé la cifra siguiente. Y la cifra siguiente para los canarios entonces era indudablemente Venezuela. Una de las opciones que quedaban entonces era arrimarse a aquellas instituciones que tenían una importante relevancia internacional, como es el Museo Canario, en el que desde su fundación atraía la atención de los antropólogos extranjeros. Este marco fue aprovechado por sus directivos para organizar reuniones a las que invitaban a personalidades importantes de la época, como Guillermo Díaz Plaja, Julio Caro Baroja, Camilo José Sela, Miguel Ángel Asturias, etc. En algunas de ellas se hacían las propuestas claras para la obtención de facultades para Las Palmas. El Museo Canario cuenta con la más importante reserva del hombre de Cromañón y es por ello que en 1968 esta institución organizó el primer Congreso Internacional del Hombre de Cromañón, coincidiendo con el centenario de su descubrimiento. Acto de gran relevancia científica que planteó dudas en la directiva del museo de cómo debía de organizarse. Hubo discrepancias en el seno de la directiva del museo, tal vez con el resquemor de los años que llevábamos pidiendo que la Universidad de La Laguna creara alguna facultad en esta provincia, alguna facultad, dependiendo de la Universidad de La Laguna. En aquella fecha no teníamos mentalidad regional, no teníamos criterios de que la universidad estuviera aquí, ni mucho menos. Entonces, en medio de esta disparidad de criterios, bueno, pues vamos a hacerlo. Algunos de los otros dijo, bueno, vamos a hacerlo en las dos provincias, ¿cómo no? Hacemos aquí la apertura en la universidad y la clausura aquí. Y entonces embarcamos en los corrillos que iban aquella fecha a Tenerife, pues todos los congresistas, hubo gente de todo el mundo, de muchos países, y de Austria, del Museo de Viena, del Museo de París vinieron muchos franceses, de Barcelona. Es la primera vez que tuvieron contacto todos los investigadores españoles con Canarias. Es curioso porque se quedaron perplejos y entonces hicieron un firme propósito de conectar con más asiduidad con Canarias. Entonces fuimos a Tenerife, llegamos todos muy contentos a la universidad, aparcamos el autobús, lo aparcó el chofer y encontramos unas banderas en la puerta de la universidad y a un catedrático acaudillando a los alumnos diciendo fuera, fuera, tal. Era la época del Go Home americano y entonces había unos americanos que decían, es por nosotros, no, es por todos, no se preocupe usted. Y fue un incidente. Después el rector nos recibió en el Paraninfo y los estudiantes pues prácticamente rompieron la puerta protestando porque se celebraba algo en Las Palmas, ¿no? Total, se celebra allí la apertura del curso y la clausura aquí en el Museo Canario.
Ante el rechazo de cualquier tipo de actividad cultural y de creación de facultades, se planteó buscar nuevas fórmulas que de algún modo posibilitasen la implantación de actividades culturales y desde cuyo marco se abriera la posibilidad de obtener algunas facultades. Esta fórmula fue la Universidad Internacional Pérez Galdós, que en principio organizaba cursos de verano que luego se pasaron a invierno para facilitar la asistencia a extranjeros. Y surgió la idea de crear aquí una universidad internacional por la situación geográfica, por la conexión con América y con África. Y bueno, pues esto se llevó a cabo, se pidió al Ministerio, esto es muy largo de contar, y se solicitó y quedó aprobada por el Ministerio. Entonces, vienen a inaugurarla, vino Torcuato Fernández Miranda, que estaba director general de Enseñanza Superior. Y vinieron unos cuantos catedráticos de La Laguna y crearon un conflicto el día de la inauguración y reclamaron el rectorado para La Laguna. Los primeros años de esta universidad, me acuerdo, fueron un éxito arrollador. Se celebraban en verano en los locales del antiguo Instituto Pérez Galdós, en la calle Tomás Morales, y realmente tuvieron un éxito extraordinario. Sí quiero decir también, con forma anecdótica, de que, claro, el rector de esta universidad era el rector de La Laguna. Bien, pues yo creo que fue al mismo año, al año siguiente de crearse la Universidad Internacional Pérez Galdós, que se suponía que era una universidad regional, así era el espíritu, inmediatamente se crean unos estudios de verano en el Puerto de la Cruz, que en definitiva tenían la misma finalidad que los estudios de la Pérez Galdós. Luego, a lo largo de todo este proceso y de esta idea, puedo contar infinidad de anécdotas. El curso que organicé en la Universidad Internacional Pérez Galdós, hoy extinta, sobre cooperativismo agrícola, en el cual no podía ni abrir las cartas porque dependía de La Laguna y el señor se había marchado 2 meses o 3 meses de vacaciones, que al final terminó con mis nervios, terminó con todo, y juré no volver a hacer nada por el estilo. Y al año siguiente, con gran sorpresa, La Laguna conecta con la Universidad Menéndez Pelayo para hacer cursos internacionales en Tenerife, y olvida esta Universidad Internacional. El marco que ofrecía Las Palmas a esta universidad está íntimamente ligado con el carácter cosmopolita de la ciudad, y es por estas fechas cuando comienza el boom turístico hacia la isla y empieza a ser más conocida a nivel internacional. La ciudad aumenta cada vez más su actividad económica, hecho este que se mantiene hasta la actualidad, generando así una gran demanda de profesionales en todos los niveles, hasta el punto de que son muchos los extranjeros y peninsulares que se han establecido en la isla. A partir de mitad del siglo pasado, Las Palmas comenzó su expansión urbanística moderna, extendiéndose de Triana hacia los Arenales. Este crecimiento se aceleró desde la construcción del Puerto de la Luz a finales del siglo pasado, alrededor del cual surgió el barrio de la Isleta o del Puerto. El tráfico portuario tuvo desde un principio gran importancia, merced a la situación estratégica del puerto en las rutas marítimas entre Europa, África y América, hasta el punto de estar entre los primeros del mundo en tráfico y aprovisionamiento de combustible. Contribuyó enormemente el desarrollo de la ciudad, pasando de 150.000 habitantes en los años 50 al 500.000 de habitantes a finales de los 80. Este crecimiento desbordante cada vez toma más peso en la necesidad de aumentar la oferta universitaria. Esta oferta en Las Palmas se fue polarizando hacia la creación de escuelas técnicas, así que en ocasión de una reunión en La Laguna, los asistentes de Las Palmas se vieron muy agradablemente sorprendidos cuando se les sugirió la creación de los primeros años de Ingeniería Industrial Superior y de Arquitectura. Total que, bueno, pues por fin fuimos una comisión, que era el presidente, recuerdo que entre ellos estaba, como no, Juan Pulido Castro Juan Gómez, creo recordar que Antonio Vega Pereira, y nos desplazamos a Tenerife a visitar al rector. Llegamos a La Laguna, fuimos al despacho del rector, entramos, Antonio González se levantó a saludarnos y aún de pie, todavía no, aún de pie, dice, bueno, ya sea lo que viene, yo estoy dispuesto a que se creen unos estudios en Las Palmas el del primer año de Ingeniería Industrial Superior y de Arquitectura. Esto nos cogió un poco de sorpresa, puesto que nosotros por primera vez nos encontrábamos algo en el camino que era gratuito, ¿no? Esta propuesta llevó consigo pues, una serie de dificultades tremendas, porque si bien el ministro Lora estaba bien predispuesto, tan pronto salió en el boletín oficial
creando estas enseñanzas dependientes de la laguna, el señor Lora César. Y consiguientemente, la previsión de que había que al principio del curso siguiente se iniciaran los estudios, tenemos que irlas a discutir con el señor Villar Palasí. Vamos allí, nos recibe en su despacho y con esa forma tan característica que tenía el Villar Palasí de hablar, dice, bueno, ya sé a lo que vienen ustedes, yo estoy dispuesto a que esto siga adelante, pero yo necesito que estas enseñanzas tengan un gran nivel. En consecuencia, quiero que tengan 6 catedráticos, 3 de ingeniería y 3 de arquitectura. Y me acuerdo que estaba ahí, yo fue que dije, pero hombre, señor ministro, usted sabe lo difícil que es encontrar 3 catedráticos en aquel entonces, numerarios por supuesto, de arquitectura y 3 de ingeniería. Ah, no, porque los niveles, total, que empezamos ahí un poco con el regateo del gitano y al final lo dejamos en 3 o en 4, con 3 o 4 catedráticos. Total, que salimos del ministerio en la calle Alcalá y poco menos que salimos con la idea de que uno fuera para arriba, otro para abajo y otro para enfrente a buscar 3 catedráticos. La pesca de estos 3 catedráticos tiene muchas anécdotas porque hubo que ir a consultar, que llamar a todos sitios y al fin se consiguieron que vinieran pues don Roberto Moreno, que afortunadamente continúa entre nosotros, el señor Náceres y desgraciadamente desaparecido, que luego quedó de una forma permanente aquí, don Joaquín Ongón, fue catedrático de química y quedó permanente aquí. En mayo del año 1968 obtuve la cátedra de universidad y me vine a pasar unas vacaciones en Las Palmas. Y fueron al apartamento que teníamos allá cerca de las canteras, fueron Manolo Bermejo y Carlos Bosch, allá por el mes de agosto, a pedirme que si quería quedarme en Las Palmas porque se iban a crear la Escuela de Ingenieros Industriales, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y la Escuela de Arquitectura, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Y estaban a la casi captura de catedráticos. Y puesto que yo era de aquí, bueno, igual la convencemos y este hombre se queda con nosotros. Y una tarde, al día siguiente o a los 2 días, cuando ya pude acostarme, nos fuimos Carlos y yo a la playa de las Canteras, al apartamento de Roberto, y allí estuvimos con nuestros whiskitos, tomando toda la tarde, hasta que convencimos a Roberto que viniera aquí. Roberto además dice, hombre, yo tengo mucha amistad con un catedrático de matemáticas y voy a convencerlo que venga. Este catedrático es Náceres Hayet, que luego pues pasó a ser catedrático de la Laguna, que estuvo unos años aquí. Y así comenzó la andadura de la Escuela de Ingenieros Industriales. Entonces era el año 72, un grupo de personas, Díaz Saavedra, Nicolás, Carlos Bosch, González Vieites y tantos otros, pues acuerdan celebrar una asamblea abierta que se hace en el gabinete literario para pedir la Universidad para Las Palmas, ya Universidad para Las Palmas. Y ahí, hasta ahí llegó desde el año 27 que habíamos esperado, que fue cuando se creó la Universidad de La Laguna, hasta el año 72. Y de ahí surgió la primera iniciativa. Es decir, ahí termina la prehistoria, que pudiéramos decir, del tema universitario de Las Palmas y empieza la historia. Prehistoria caracterizados por muchas personas que han luchado, no una, varios artículos de algunas de las mismas personas que luego después iniciamos este proceso, de otras personas como Antonio de la Nuez, y la historia en el sentido de que este sentimiento y esto que pudiéramos decir charlas de café pasan a ser una acción pública. Y esa historia comienza en este mismo sitio desde el cual les estoy hablando. Quiero decir que el promotor de la idea de la reunión, y es justicia hacerlo constar aquí, de la reunión en el casino, fue Luis Jorge, que me habló de ello. Entonces me pareció buena la idea de crear una especie de promoción. Llamé y me puse en contacto con Carlos Bosch y Nicolás Díaz Saavedra, que era de las personas que yo había cambiado impresiones y que estaban muy imbuidos de la necesidad de la ciudad de Las Palmas. Nos reunimos aquí y empezó ya la fase histórica. Y convocamos la famosa asamblea, que con gran sorpresa de todo el mundo y más de nosotros mismos, fue una verdadera acontecimiento. Se llenó el gabinete literario de gente, se llenó el hall, se llenaron los pasillos, la calle, en fin, fue una asistencia tremenda y se celebró la asamblea en la cual hubo muchos discursos en pro de una universidad para Las Palmas, algunos discursos diciendo que no, que lo que hacía falta era que la Laguna se extendiera a Las Palmas, o sea, creara facultades en Las Palmas, y otros discursos que no, que antes de pedir universidad para Las Palmas teníamos que conseguir que la enseñanza media y demás fueran de mayor calidad y demás.
A partir de esta asamblea de 1972 se determinó claramente la creación de una universidad plena en Las Palmas, y este es el objetivo que a partir de entonces se mantendría en la mente de todos. Una vez más, lo que se lograba con estas nuevas peticiones era aumentar los estudios de enseñanzas técnicas, es decir, siempre se fue especializando a Las Palmas en este tipo de enseñanzas que no interferían con las de La Laguna. Esto desembocó en la creación de la Universidad Politécnica, gestionada por don Nicolás Díaz Saavedra desde su cargo como diputado, y en la que se aglutinaban todos los centros técnicos en un rectorado propio independiente de La Laguna. Bueno, cuando yo me vi con ese cargo en mis manos, digo, esta es la mía. Así es que llegué a Madrid a presentar mis credenciales y desde que lo hice me apunté para figurar en la Comisión de Educación del Congreso. Así es que mi insistencia y mi pesadez pues dieron lugar incluso a un cruce de correspondencia. Aquí tengo un par de cartas. En una de ellas dirige el ministro al gobernador civil de Las Palmas en aquel momento, don Manuel Fernández Candón, y entre otras cosas le dice, primero, la carta del diputado señor Díaz Saavedra significa la primera petición en ese sentido presentada ante el ministerio. Esto para mí fue una sorpresa, porque yo había pensado, o tenía en mi conciencia la idea de que luego de la asamblea del gabinete literario, las autoridades de Las Palmas habían solicitado el establecimiento de la universidad en la isla. Con gran sorpresa mía, resulta que en el ministerio no había nada de nada. O sea que mi carta al ministro diciéndole, ministro, hay que crear una universidad en Las Palmas, al decir Las Palmas estoy hablando de provincia, no en Las Palmas de Gran Canaria, aunque naturalmente eran Las Palmas de Gran Canaria, pues me sorprendo con que mi carta es la primera solicitud que se hace al ministerio oficialmente. La ley 29 del año 1979 transforma los estudios en universidad. Se crea entonces la Universidad Politécnica de Las Palmas, que luego se transforma en la Universidad Politécnica de Canarias con posterioridad, puesto que su ámbito era ámbito regional. Esta universidad comprendía a las escuelas de ingenieros de arquitectura ya existentes, superiores, la escuela de peritos, de ingenieros técnicos industriales y la escuela de ingenieros de telecomunicación, ingenieros técnicos de telecomunicación, que había sido creado unos años antes. Y además añade en esa escuela, que se denominaría a partir de entonces Escuela Politécnica, añade la de topografía, ingenieros técnicos de topografía, de obras públicas y de navales. No obstante, se consiguió, por gestiones realizadas con él, de que fueran las escuelas, mediante un organismo que creamos interescolar, quien propusiera el nombre de la persona que debía ser presidente. O sea que empezamos ya en un estado, como pudiéramos llamar, democrático, pero semidemocrático, ¿no? De una democracia indirecta. Después de revisar todos los nombres, todas las posibilidades, nos fijamos en el director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, don Javier de Cárdenas, que fue el primer presidente de la gestora. Don Javier de Cárdenas se incorpora, cuando viene no tiene absolutamente nada, la Universidad Politécnica no tenía ni sitio donde sentarse el rector. Afortunadamente el Cabildo, como siempre, presta unos locales de la Casa de Colón y allí se instala el rector y se instalan las 6 primeras funcionarias administrativas que empezaron a darle marcha a esto. A partir de este momento existían 2 universidades en las islas con enseñanzas claramente diferenciadas. La Politécnica se encargaría de absorber los estudiantes técnicos del archipiélago e incluso peninsulares. Hay que tener en cuenta que a nivel nacional son pocas las universidades politécnicas y mucha la demanda de estos profesionales, dado el avance de las nuevas tecnologías. Por ello, todos los titulados en esta universidad han tenido una colocación inmediata en empresas situadas en Canarias, nacionales e incluso extranjeras. Además, ocurrieron otros acontecimientos que hacen pensar en que la postura de La Laguna iba siendo cada vez más tolerante y consentía e incluso proponía la apertura de nuevos estudios en Las Palmas, siempre bajo la tutela de la Universidad de La Laguna. Aunque no faltaron las situaciones anecdóticas, como ocurrió en ocasión de la creación del CUL, cuando la Facultad de Filosofía y Letras había tomado el acuerdo de crear un colegio universitario en Las Palmas que redujera la masificación de esta facultad. Para ello se desplazó a La Laguna don Cristóbal García Blairsí
y se encontró con que el decano le dijo que el acuerdo no fue tal acuerdo, sino un tema que se había hablado pero sin llegar a nada en concreto. Salí de la reunión, que salía junto con el profesor Morel, y entonces él me dijo, hombre, me vio que estaba pues disgustado y desmoralizado, y me dijo hombre, no te pongas así. Y entonces dice, oye, ¿ustedes no han pensado en medicina? Dice, medicina, jamás, ni se nos había ocurrido. Dice, no, es que a nosotros en la Facultad de Medicina también tenemos un problema en aquel entonces de masificación en el primer ciclo, y la verdad pues nos parecería interesante la posibilidad. Bien, pues aquí yo termino aquella reunión, yo me vine a Las Palmas, y cuando fui a hablar con el presidente, pues le conté, digo, mira, filosofía y letras, no, ¿por qué no? Pero sin embargo medicina. Actualmente Juan Pulido se quedó y dice, ¿cómo? ¿Medicina? Digo, sí, medicina, mira, dice, bueno, pues medicina. Y así es como, por ese motivo, fue como se inició el colegio universitario de medicina. Total que ya el presidente del Cabildo estaba ya veraneando en Salineta, y aquí viene la cosa más, en fin, la gran anécdota, como podríamos decir, que es que enfrente de Juan Pulido vivían y viven unos señores que se llaman los hermanos Soria, que eran primos del ministro de Julio Rodríguez, el ministro de Educación y Ciencia. Entonces, por lo visto, uno de ellos llama a su primo el sábado por la noche, y no sé para qué, pero lo llama, y le dice que, bueno, que en Las Palmas estaban muy contentos porque se había creado el Colegio Universitario de Medicina y que eso había producido una gran satisfacción. Con gran sorpresa, el ministro le dice que eso no es cierto, que no es verdad. Dice, ¿cómo es verdad? Si ha salido en el periódico. Ah, está equivocado, el colegio no se ha creado. El hombre se queda así, y el ministro dice rotundamente que el colegio no se ha creado. Este hombre se queda sorprendido, y el domingo por la mañana ve a Juan Pulido que sale de su casa para ir a coger su motora, para irse a dar un paseo o lo que sea, y el hombre tú se lo ve y piensa, dice, bueno, si se lo digo ahora el domingo por la mañana, le voy a amargar a este hombre el domingo, ¿para qué? Lo dejo que se fuera a disfrutar el domingo, y el domingo por la noche, pues fue y se lo dijo. Claro, pues dice, no es posible. Sí, pero me ha dicho rotundamente de que no es cierto, que esa es una noticia errónea y que el colegio no ha sido creado. Entonces Juan Pulido llama al despacho del que entonces era presidente del gobierno, Carrero Blanco, y le pide una audiencia para esa misma tarde a las 7:30. Dice, no, que es una cosa muy urgente y que quiere una audiencia. Se la conceden, saca su billete de avión para el avión de las 3:30 y sigue el forcejeo. Llamada a Madrid va, llamada viene, y por fin, hacia las 1:30, a las 2, viene la noticia diciendo que sí, que el ministro había dicho que sí, que la noticia era verdad y que el colegio estaba creado. Por las calles de Las Palmas, por una universidad en Las Palmas, todos juntos a coro, universidad en Las Palmas ya, universidad en Las Palmas ya, universidad en Las Palmas ya. Solidaridad, universidad, solidaridad, universidad, solidaridad, universidad. La Universidad de Las Palmas tiene un primer capítulo importante con aquella manifestación del año 82. Fue la primera toma de conciencia masiva del problema, aunque el enfoque que se le dio populista, un poco demagógico acaso, pues no era del agrado nuestro. Yo estaba en un grupo, como ahora, nacionalista, y nosotros esperábamos que el futuro de la universidad fuera algo conjuntado, una universidad regional, que entonces pensábamos que todavía era posible. Y aquella manifestación se preparó concienzudamente con una campaña de prensa de un mes o mes y medio, en el que se hacían unas encuestas fáciles de responder y muy difíciles de realizar. Se le decía a distintos individuos de la sociedad, ¿usted desea una universidad completa para Las Palmas? Todo el mundo decía que sí. Si le hubieran hecho otra pregunta deseable, como comer mejor o tener más espacio, hubieran dicho que sí también. No era ese, en realidad, el esfuerzo publicitario que aquel momento necesitaba. 40 páginas completas de un periódico, ahondando en el problema universitario y educando a la gente en relación con lo difícil y lo complicado y lo lento que es el nacimiento de una universidad, hubiera sido quizás más real, menos fructífero en cuanto a propaganda espectacular, pero más positivo.
se organiza aquella manifestación y aquel movimiento popular, que fueron más o menos estadísticamente 200.000 personas, y que surgió de un sector poblacional que no fueron los políticos, pero estábamos en vísperas de las elecciones y la manifestación la encabezaron, como no, los políticos, ¿no?, con promesas electorales de crear las dos universidades. Después gana un grupo político, no interesa esto en este momento, y entonces cambian de criterio y dicen que siguen pensando en la universidad regional. Yo creo que pedir una universidad para Las Palmas no tiene sentido, puesto que Las Palmas tiene una universidad. Lo que pasa es que no se llama Las Palmas. Y pedir que le cambien el nombre, pues simplemente para que Las Palmas tenga una universidad que se llame como se llama la ciudad, me parece una tontería, ¿no? Sobre todo si eso significa prescindir incluso de la Universidad Politécnica, que por solo el nombre sí que tiene un prestigio ganado en todo el mundo, ¿no? Yo creo que lo que al final aquí se ha ventilado sin darle más vueltas es que los centros de Gran Canaria no dependan del control de una universidad radicada en Tenerife. Creo que esa es la lucha verdadera. Recuerdo una ocasión que alguien me decía: antes de pedir universidad vamos a ver la universidad que queremos. Y yo contesté a esto, digo, no, la universidad que queremos, no, yo quiero una universidad mala, como sea, una universidad. Ya la haremos buena después, pero por lo menos tenerla. A raíz de esta manifestación se decidió que debía de haber una figura con personalidad jurídica que pudiera defender y encauzar ante los poderes públicos las peticiones necesarias de la población. Esto fue la creación de la Fundación Universitaria, avalada por el Cabildo Insular, que en un principio contó con un núcleo fundacional de 50 personas. A partir de este momento se abre el camino inevitable de la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. De los dos objetivos que se propuso la Fundación fueron, por un lado, pues, promover la investigación, bueno, y la enseñanza a todos los niveles, de manera la investigación a posgraduados. Y tenemos pues, cerca de 90 o casi un centenar de posgraduados en casi todas las universidades importantes del mundo y las españolas, por supuesto. Y por otro lado, pues, luchar por la creación de la Universidad de Las Palmas, porque ya estábamos con esa mentalidad. Y eso pues se repetía pues todos los años en el acto de cierre del curso del 7 de julio, que lo tomamos como fecha simbólica, que había sido la fecha de la manifestación del 82, el 7 de julio, todos los años 7 de julio se concedían las becas y se reiteraba la petición de facultades para esta provincia, ¿no? Yo ingresé en el Cabildo, bueno, como consejero por Asamblea Canaria, Izquierda Nacionalista Canaria, entonces se llamaba UPC, la coalición, y desempeñé la Consejería de Educación. Entonces me persiguió el tema, que nos hemos perseguido mutuamente, y empezó realmente el trabajo y el sufrimiento, porque yo siempre he dicho que no deseo a mi peor enemigo el nombramiento que tuve yo con Paco Ramos Camejo de representante del Cabildo en la Universidad de La Laguna para obtener ventajas, para obtener divisiones, para obtener ampliaciones de la oferta universitaria aquí, porque fue algo verdaderamente angustioso y pesado. Recuerdo la primera visita que hicimos, Paco Ramos Camejo y yo, a la Universidad de La Laguna. Estaba entonces Gumersindo Trujillo como rector, que ahora está en el Consejo Consultivo. Llevábamos estudiado por el equipo de Pedro Betancor y muy bien estudiado propuestas para Las Palmas. Una de ellas era poder poner biológicas en Las Palmas, Bellas Artes, el segundo ciclo de medicina y otras propuestas. En realidad nos encontramos con que había un absoluto criterio de dar lo menos posible, de no extender la universidad, de que la Universidad de La Laguna fuera regional por el solo hecho de ser única, pero no por tener una auténtica descentralización. De manera que la decepción empezó muy pronto a abrirnos los ojos y ver que la viabilidad de una universidad, una auténtica universidad regional,
Era algo utópico, era algo ilusorio y nada practicable. La comisión promotora se crea en noviembre del 87, es un movimiento social, un movimiento ciudadano de carácter abierto que engloba una serie de personas, colegios profesionales, abogados, economistas, sociólogos, psicólogos, asociaciones de vecinos, APAs y personas con afiliación política a título individual que pretenden conseguir el objetivo de la Universidad de Las Palmas a partir de una ley de iniciativa popular que se presenta en el Parlamento de Canarias el día 21 de noviembre de 1987. Yo pertenecí desde que se fundó a la comisión promotora, pues se planteó la idea, me acuerdo que estuvimos debatiendo esto sobre el tema de otra nueva manifestación y temíamos que fuera un fiasco, que después de la del 82 no se iba a poder a conseguir lo mismo y total, que en fin, teníamos este temor lógico por otra parte, ¿no? Y sin embargo Dios te vio como si aquello fue una maravilla, de que hubo más de 300.000 personas en la calle con el mismo carácter y el mismo signo de pacifismo, de afán de entendimiento con Tenerife y de ninguna manera de enfrentamiento. En fin, fue una cosa verdaderamente ejemplar a la que no se le ha dado, y perdón, lo tuve aprovecho para decirlo, ni la publicidad ni la ejemplaridad que ellos merecen. Nosotros teníamos claro que si la Universidad de Las Palmas no venía apoyada por un movimiento ciudadano, por un movimiento social, no había Universidad de Las Palmas. De esa perspectiva, la manifestación del 19 de mayo de 1987 fue la consolidación de esa universidad, porque significó el respaldo social de 350.000 ciudadanos a nuestra idea, a nuestro proyecto, que nosotros lo consideramos ciudadano, social, y viene a resolver una situación de discriminación que se plantea desde hace 25 años. Aquí hay muchísimas personas de más de 80 y 90 años. Por favor, respeto por los mayores, respeto por los ancianos que también han querido venir a la manifestación. La ley que estableció las bases de la creación de la Universidad de Las Palmas se elaboró por la comisión promotora el 21 de noviembre de 1987. Dicha ley proponía la readscripción de los centros al rectorado más próximo. Al no existir acuerdo entre los políticos de aquella época, se convoca a una manifestación el 19 de mayo de 1988. Dicha ley de iniciativa popular confluye en el Parlamento con otra ley promovida por el Cabildo muy parecida. Finalmente, después de muchas discusiones y retrasos, se aprueba en abril de 1989, fecha a partir de la cual la Universidad Politécnica se transforma en Universidad de Las Palmas. El resultado fue que fue un aldabonazo muy sonoro a la conciencia social de la isla, y de ahí en adelante pues ya empezó esa bola de nieve que habíamos prácticamente puesto en marcha a crecer y a crecer hasta desembocar en lo que ahora hemos conseguido, que ha sido el fin de la guerra, porque eso ha sido una guerra. Y a veces casi mezquindad de la Universidad de La Laguna ha hecho imposible la creación de una universidad regional única, con sede en todos los sitios, incluso con carreras menores en las mal llamadas islas menores. Lo que sí efectivamente no se hubiese producido en la forma que se ha hecho si, evidentemente, si la Universidad de La Laguna hubiese tenido vocación de universidad regional cuando tenía que tenerla, que no es ahora, sino hace 20 años, y de ahí es cuando empezó a tenerla y cuando no la tuvo. Lentamente la universidad ha ido caminando, pero a pesar, y si algo se ha prosperado, yo creo que lo más importante ha sido la presión que el pueblo de nuestra provincia ejerció a través de sus grandes manifestaciones. Y bueno, ya la tenemos. Entonces ahora empieza la labor de la Fundación, la labor del Servicio Universidad Empresa, la labor de toda la sociedad de Las Palmas para prestigiar la universidad y para que los licenciados que salgan de esta universidad, bueno, pues se sientan orgullosos el día de mañana de decir, pues, soy de la Universidad de Las Palmas. A ver si esto lo conseguimos, no lo sé.